Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero. La historia de Nuestra Señora de Lourdes. En 1858, Lourdes era un pueblecito desconocido, de unas 4000 almas. Simple capital de partido judicial, tenía su juzgado de paz, su tribunal correccional y hasta un pequeño destacamento de gendarmería. Esto y un mercado bastante concurrido era lo único que le daba un poco de superioridad sobre los demás pueblecillos de los alrededores, perdidos como él, en las estribaciones de los Pirineos. Poco tiempo antes, un célebre escritor, Taine, garabateó en su cuaderno de viaje esta apresuradora nota. Cerca de Lourdes, las colinas se vuelven rasas y el paisaje se entristece. Lourdes no es más que un amasijo de tejados sucios, de una melancolía plumbea, amontonados junto al camino. Si el paisaje no ha cambiado, la población, en cambio, se ha transformado por completo. El pueblecillo entonces ignorado es hoy conocido en todo el mundo. El flujo y reflujo de Lourdes durante la época de las peregrinaciones no conoce descanso y es algo único e impresionante. De aquí el nacimiento de una nueva ciudad, la de los hoteles y las tiendas de recuerdos que han venido a erigirse y casi a eclipsar a la antigua. ¿Qué ha ocurrido? La historia la conoce todo el mundo. Había en Lourdes una pequeña niña analfabeta que por su rudeza no había podido aprender el catecismo ni estaba aún en condiciones de hacer su primera comunión. Ni siquiera sabía hablar francés y tenía que expresarse en el dialecto de la región. Era hija de padres pobrecísimos que atravesaban por aquellos días una situación de auténtica miseria. Pero aunque pobre en las cosas materiales, era riquísima en las del espíritu, buena, humilde, caritativa, pura y sobre todo sincera. El testimonio de cuantos convivieron con ella a lo largo de su existencia es terminante sobre este punto. Antes y después de las apariciones, María Bernarda Soubirous, que así se llamaba la niña, había dicho siempre la verdad con la sinceridad más plena. Un 11 de febrero, cuando ella llevaba escasamente 15 días en Lourdes, a su regreso de Bartrés, donde había estado haciendo de pastorcita, salió en busca de leña y de huesos, en compañía de una hermana suya y de una amiguita. Estaba en una pequeña isla, formada por el Gave y el canal que en él desembocaba. Sus compañeras la habían dejado sola. Era el mediodía. Oyó un fragor como de tempestad. Dirigió su vista hacia una concavidad que había en la roca, por encima de ella, y la encontró ocupada por una jovencita de su misma estatura, de rostro angelical, vestida de blanco, ceñida por una banda azul, cubierta con un velo que tenía un hermoso rosario entre las manos. Había comenzado una serie de 18 apariciones que se sucederían durante los días siguientes, con algunos intervalos, hasta terminar el 16 de julio. Durante esa temporada, las autoridades estarían alerta, el pueblo dividido, el clero en un silencio total y más bien reticente. Sospechas que humanamente podían considerarse fundadas habrían de envolver a la niña. Era mucha la miseria que había en casa de los Soubirous para que se pudiera excluir la hipótesis de que acaso se estuviese buscando una solución a tan trágica coyuntura económica.
María Bernarda sufrió con paz celestial y sin inmutarse toda clase de pruebas, ya sea el procurador imperial, ya el comisario de policía, ya el párroco, ya los visitantes. A todos contestará con absoluta serenidad y paz, repitiendo exactamente las mismas expresiones. En vano los visitantes buscarán con habilidad la manera de sorprender su buena fe. Ella se mantendrá firme, dando testimonio de la verdad, de lo que ha visto. Cuando los alrededores de la gruta estén rebosantes de público y la aparición no se produzca, ella dirá con toda sinceridad que nada ha visto. Cuando le amenacen para que calle, ella continuará diciendo siempre que ha sido verdad la aparición. Será testigo de la verdad, sin conocer un instante de vacilación ni un desfallecimiento. El párroco ha pedido una señal del cielo. Quisiera que floreciese el rosal que está junto a la gruta. La aparición no ha querido que fuese así, pero se va a producir un acontecimiento con el que nadie contaba. A lo largo de una aparición extraña que decepciona al público, mientras Bernardita prueba unas hierbas no comestibles y araña la tierra, ésta se abre bajo sus dedos y brota una fuente. El público se marcha decepcionado. Hay críticas. Más de uno siente vacilar sus anteriores convicciones, favorables a la aparición. Y sin embargo, aquel jueves 25 de febrero será decisivo en la historia de Lourdes. La fuente continuará brotando para no secarse ya jamás. Muy pronto esa agua comienza a ser instrumento de maravillosas curaciones, y el rumor de esas curaciones empezará a atraer las muchedumbres a Lourdes, que tampoco faltarán ya jamás. La aparición ha dado a la niña un encargo concreto: decir al clero que han de edificar una capilla y que se ha de ir allí en procesión. El cura de Lourdes se ha mostrado severo, no puede creer en semejante encargo, sin más ni más. Por otra parte, la aparición no ha dicho todavía su nombre, es lo menos que puede exigírsele. Y un día, el de la Anunciación, lo dice: «Yo soy la Inmaculada Concepción». La niña no sabe lo que significa aquello. Es más, las primeras veces que cuenta lo que ha ocurrido, pronuncia mal la palabra Concepción, hasta que las hermanas del Hospicio de Lourdes la corrigen y la enseñan a decirlo bien. No importa. Esta misma ignorancia suya será una de las pruebas de que no se trata de nada que haya sido fingido. Ahora ya se sabe quién se aparece: la Santísima Virgen, a quien poco tiempo antes el Papa ha declarado solemnemente libre del pecado original desde el mismo instante de su concepción. La serie de apariciones se va a cerrar rápidamente. El 7 de abril, 12 días después de la Anunciación, tiene lugar la 17ª aparición, y el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, la 18ª. Bernardita no volverá a ver a la Santísima Virgen mientras esté en la tierra. El demonio no podía contemplar lo que estaba sucediendo sin intentar algo por desacreditarlo. Ya en una de las primeras apariciones, exactamente en la cuarta, unos diabólicos aullidos fueron apagados instantáneamente por una mirada severa de la Santísima Virgen. Era solo el comienzo. Poco tiempo después, una epidemia de visionarios se produce en la pequeña ciudad pirenaica. Ahora son unas mujeres que dicen haber visto extrañas apariciones, luego unos niños momentáneamente delirantes y posesos, más tarde extravagantes hombres que aparecen como portadores de extraños mensajes y tienen que ser retirados por alucinados. Es cierto que nunca tan sacrílegas mascaradas llegan a poder utilizar la misma gruta, pero sus alrededores son manchados con esta clase de manifestaciones. Es notable el contraste con la serena majestad, con la humildad y dulzura de Bernardita. Es tal que puede decirse que esta clase de manifestaciones
lejos de servir para oscurecer su gloria, sirvió, por contraste, para enaltecerla más y más. La diferencia entre la única vidente verdadera y las burdas falsificaciones diabólicas apareció siempre manifiesta y clara. Con todo, no iba a ser fácil la realización de lo que la Virgen había pedido. Durante no poco tiempo, la gruta misma iba a estar cerrada, el acceso a la gruta prohibido. Se conserva todavía el cuaderno en el que el guarda jurado fue apuntado, con pintoresca ortografía, los nombres de los contraventores. Un día fue la señora del almirante Broat, allá de los hijos del emperador. El mismo día, Luis Beullot, el temible polemista. Estas visitas producen una cierta emoción en la ciudad, hasta que por orden del emperador Napoleón III desaparecen las barreras y se decreta de nuevo que el acceso a la gruta es enteramente libre. Fue un día de inmensa alegría en Lourdes. Pero, ¿hasta qué punto se podía hablar de apariciones verdaderas? El obispo de Tarbes había mantenido hasta entonces una actitud sumamente prudente, casi al mismo tiempo que se decretaba la libertad para ir a la gruta. Monseñor Laurens daba por su parte otro decreto, constituyendo una comisión de información sobre los hechos ocurridos en Massabielle. Y la comisión comenzaba inmediatamente, de manera concienzuda, sus informaciones. Estas habrían de tardar más de 2 años. Por fin, entregaban sus conclusiones al señor obispo. Este quiso presidir personalmente la sesión final, que tuvo lugar en la sacristía de Lourdes. La asamblea era impresionante en torno al señor obispo. Todas las personalidades que formaban parte de la comisión, en medio de Bernardita, tocada con su capuchón, calzada con zuecos, hablaba con absoluta sencillez, pero con una autoridad sorprendente, sobre todo, como siempre solía ocurrir, cuando llegó el momento en que reprodujo el gesto de la Virgen. Juntó sus manos, alzó su mirada y dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción», y pareció envuelta de una gracia tan celestial que un escalofrío circuló por toda la reunión. El anciano obispo sintió como se le humedecían las mejillas y 2 gruesas lágrimas resbalaron por su rostro. Apenas salió la niña, exclamó movido por la emoción: «¿Han visto ustedes esta niña?». Solo faltaba proclamar la verdad. El sábado 18 de enero de 1862, el obispo firmaba la carta pastoral con el juicio sobre la aparición que tuvo lugar en la gruta de Lourdes. Después de haber expuesto los antecedentes, declaraba con toda solemnidad: «Juzgamos que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se apareció realmente a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858 y días siguientes, en número de 18 veces, en la gruta de Massabielle, cerca de la ciudad de Lourdes, que tal aparición contiene todas las características de verdad y que los fieles pueden creerla, por cierto, para conformarnos con la voluntad de la Santísima Virgen, repetidas veces manifiestada en su aparición. Nos proponemos levantar un santuario en los terrenos de la gruta». El 14 de octubre de 1862 se dio el primer golpe de pico para poner los cimientos de la futura capilla. Entre los 60 obreros que trabajaban se contaba Francisco Soubirous, padre de Bernardita, orgulloso de cooperar, desde puesto tan humilde a tan grandiosa obra. El 4 de abril de 1864 se colocaba la estatua que todos los peregrinos conocen en la gruta. Rápidamente Lourdes fue tomando el aspecto que hoy presenta. El 19 de mayo de 1866, vigilia de Pentecostés, quedaba consagrada la cripta.
que había de ser el cimiento de la futura capilla. Su inauguración quedó señalada para 2 días después, lunes de Pentecostés, en presencia de una inmensa multitud. Todavía pudo asistir a ella Bernardita, pero le costaba reconocer el terreno, estaba todo muy cambiado. En 1873 se inician las grandes peregrinaciones francesas. En 1876 es solemnemente consagrada la basílica y coronada la estatua de la Virgen. Los 25 años de las apariciones se celebraban con afluencia de una inmensa multitud y colocando la primera piedra de la iglesia del Rosario para suplir la insuficiencia de la primitiva basílica. 6 años más tarde era inaugurada esta iglesia, que fue solemnemente consagrada en 1901. Todavía con la marcha del tiempo habría de resultar insuficiente, y el 25 de marzo de 1958, el cardenal Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, consagraba una nueva y más inmensa basílica subterránea, dedicada a San Pío X. Hay un algo maravilloso que flota en el ambiente que penetra hasta los más profundos del alma, y que hace que Lourdes sea un sitio único para saciar la devoción cristiana, y en primer lugar, como lugar de oración. La ciudad con sus tiendas de recuerdos, sus hoteles, sus fondas, suele causar una impresión desagradable al peregrino. Una multitud tan inmensa exige todo eso, pero desilusiona un poco ese contraste entre la finalidad espiritual del viaje y estas exigencias de la naturaleza humana. Todo cesa, sin embargo, desde el momento en que se entra en el dominio de la gruta. Hay un ambiente sobrenatural de oración, de silencio, de recogimiento. Los hombres descubiertos, las mujeres como en la iglesia, y dominando todo el rumor de los cánticos que brotan de las iglesias o de la gruta. Al llegar a esta, se olvida todo, no cabe más que dejarse envolver por el silencio, apenas turbado por el rumor del río y el paso de los trenes que ponen como una nota lejana de recuerdo de que todavía existe un mundo que se afana y corre. Allí todo es calma, la muchedumbre de rodillas en silencio, ora sin cansarse. Sin embargo, no todo es paz y calma. Las peregrinaciones se suceden, ateniéndose todas a un mismo reglamento. Entran en la ciudad, se dirigen a la gruta, se lee allí la sencilla narración de las apariciones, se realiza una serie de actos piadosos, misas cantadas de comunión, viacrucis, etc., para partir después y dejar su sitio a otras que le seguirán. Todo en medio de un orden admirable. Hay, sin embargo, todos los días 2 actos cumbres, a los que concurren todas las peregrinaciones presentes en la ciudad: la procesión con el Santísimo y la de las antorchas. Exactamente a las 4 de la tarde se pone en marcha la procesión con el Santísimo. Avanza triunfal la custodia entre las filas de los peregrinos, llega a la explanada y allí se espera por la multitud de los enfermos. Es necesario haber contemplado aquel espectáculo para captar toda su significación. El Señor ha entrado en la plaza y oculto bajo las especies eucarísticas, comienza a recorrer las filas de camillas y carritos en que se encuentran los enfermos, y una voz se alza penetrante, llena de vibración y energía: Señor, creemos en ti. La muchedumbre contesta al unísono: Señor, creemos en ti. Son miles y miles de gargantas. Toda una generación trabajaba por la escuela laica, acosada por unas costumbres corruptoras, influenciada por un ambiente de escepticismo. Hace el acto de fe más emocionante, más lleno de sentido que puede imaginarse. Las lágrimas pugnan por salir, mientras las invocaciones de evangélicas resonancias se van sucediendo. Hace más de 1900 años que salieron de otros labios. Ahora el mismo Señor, oculto bajo las especies eucarísticas, vuelve a escucharlas. Señor, si quieres, puedes curarme. Señor, que vea. Señor,
aquel que tú amas está enfermo. Por la noche, en cambio, el espectáculo es diferente. Los 30 y 40 o 50.000 peregrinos presentes en la ciudad cantan acompasadamente la melodía sencilla, monótona, sin especial valor, pero devotísimamente del ave, recorriendo un largo trayecto por todo el dominio de la gruta. Al final van agrupándose ordenadamente en la gran plaza que se transforma en ascua de oro y de fuego, ante la confluencia de tantos miles de antorchas, y entonces surge potente, arrollador el canto del credo. Venidos de los puntos más diversos del orbe, cantan sin embargo al unísono todos los peregrinos, proclamando a una voz su única fe. Espectáculo maravilloso y conmovedor. Hay que decir algo, sin embargo, otro espectáculo también consustancial con Lourdes, el de los enfermos, sacudidos por un viaje interminable, heridos de muerte por sus enfermedades, incómodamente instalados en sus carritos. Son ellos los sembradores de una suavísima sensación de paz y consuelo. La tienen ellos y la van derramando por doquier a su paso. Cada uno de ellos, cada mirada enfebrecida, cada llaga purulenta, cada mano retorcida, inflamada y monstruosa, va dejando en el alma del peregrino una gota de la más sobrehumana y deleitosa paz. Es esta una de las grandes paradojas de Lourdes, uno de sus milagros permanentes. De vez en cuando, sin someterse a la ley alguna, se produce el milagro, unas veces ante la gruta, otras durante la procesión del Santísimo, otras en el viaje de vuelta. No hay ley alguna, lo repetimos, en medio de la multitud o lejos de ella, en Lourdes o a muchos kilómetros de allí, la Santísima Virgen viene operando maravillas a centenares o a millares. Algunas de ellas llegan a comprobarse científicamente con un rigor que no deja nada que desear, otras no. El alivio que ha recibido el enfermo o su curación no podrán comprobarse porque no había lesión orgánica o por falta de datos previos, pero eso no importa. Quien recibió el beneficio disfrutará de él. De vez en cuando, en una prosa helada, que en su misma frialdad es el mejor argumento de la veracidad del hecho, Le Journal de la Grotte dará la noticia de que en esta o aquella diócesis se ha reconocido canónicamente la realidad de un milagro. Pero el más colosal milagro es el que todos los días se realiza en Lourdes, el de que una inmensa multitud de enfermos que ha peregrinado allí, pidiendo su salud, se retire consolada, alegre, con dulce resignación, y el de que la multitud que le rodea, en contacto permanente con el dolor, viendo con sus propios ojos aquel espectáculo de sufrimiento que presentan los enfermos, no haga de Lourdes una ciudad triste, sino lo contrario. Todos los peregrinos os dirán que Lourdes es una ciudad en la que ellos han pasado días de paz, de bienestar, de profunda e íntima alegría. Nuestra Señora de Lourdes, rogad por nosotros. Ayúdanos en nuestra misión. Dale me gusta al video, déjanos un comentario, comparte y suscríbete por favor, para que podamos llegar a más personas.